Hola, mi nombre es Luis Gregorio Y yo soy Yulenis Castillo Vargas. y el día de hoy estás viendo un video proyecto por la Universidad Sergio Arboleda. Durante este video te vamos a explicar lo que fueron las dictaduras militares en América Latina. Pero antes de adentrarnos a lo que son las dictaduras militares en América Latina, es consecuente entender qué es una dictadura militar. Dictadura militar se le denomina al gobierno que ejerce las Fuerzas Armadas sin respeto por el orden jurídico ni la ley en mayor o menor medida. Es un tipo de gobierno que busca imponer nuevamente la estabilidad del país, pero a través de un decreto de estado de emergencia o de excepción, el cual implica una serie de acciones violentas, la pérdida de las garantías de derecho y restricción de las libertades civiles. Asimismo, la dictadura militar suprime la posibilidad de continuar un tipo de gobierno democrático y se impone en contra de aquellos ciudadanos que no apoyan dicha situación. De esta manera podemos empezar con nuestra primera dictadura, que tuvo lugar en Argentina bajo el mandato de Jorge Rafael, nacido el 2 de agosto de 1925 en Mercedes, Argentina. Fue un militar argentino que ejerció el cargo de miembro de la Junta Militar entre 1976 y 1978. Era un político y oficial. El gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, alias Isabelita, llegó a la vicepresidencia el 12 de octubre de 1973 y el 1 de julio de 1974 debió asumir la presidencia tras la muerte de su esposo Juan Domingo Perón. Tras la muerte de Perón, la situación política se salió de control y empeoraba con cada situación que tomaba el gobierno de Isabel. Argentina estaba rodeada de dictaduras militares, haciendo esto que los militares se filtraran cada vez con mayor fuerza en las decisiones del Estado. Y el 5 de febrero de 1975, el gobierno de Isabel firmó el decreto de aniquilamiento de la subversión que daba inicio al operativo de la independencia. Desde estos tiempos, la tensión crecía y el gobierno adelantó las elecciones para resolver la crisis política y social. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada y se escuchó el comunicado número 1 de la Junta Militar. En el comunicado número 1 de la Junta de Comandante Militar, se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes General de las Fuerzas Armadas y se recomienda a todos los asistentes el estricto acatamiento. La Junta Militar designó como presidente a Jorge Rafael Videla. Había sido el comandante en jefe del ejército del gobierno constitucional de Isabel Perón. Las Fuerzas Armadas llamará a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional y su objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social aliadas con otras dictaduras americanas para el Plan del Cóndor. Esta dictadura impuso una reforma del Estado que destruyó la capacidad de intervención y sus políticas destructivas, reemplazándolas por el mercado, como también se eliminaron los controles sobre la actividad financiera, favoreciendo la especulación, y subieron canales para la importancia bajo una excusa de hacer más competitiva la industria local. Hubo un aumento del desempleo. La economía multiplicó por 5 la deuda externa, que subió de 8.000 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones de dólares en 1983. Esta dictadura usó la fuerza y el terror para implantar un modelo económico liberal y todo el que se oponía a esta política estaba en peligro de muerte. Existían los llamados grupos de tareas, conformados por militares, policías o paramilitares. Se dedicaban a destruir casas, luego detenían y secuestraban para asesinar a las víctimas. A través del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas implementaron una política del terror sistemática que funcionaba ilegalmente contra la población. Utilizaban una red de detención en todo el país, donde torturaban y obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas, robaban sus hijos para luego asesinarlos. Se aproxima que funcionaban más de 500 de estos centros en todo el país. En 1975 se conoció la primera protesta que hubo y la hicieron las madres de los desaparecidos en la Plaza de Mayo. Se identificaban con un pañuelo blanco en la cabeza y, como las manifestaciones en la vía pública estaban prohibidas, empezaron a andar en círculo, y hoy en día se considera que estas madres son un símbolo de resistencia para todo el mundo. Ahora continuaremos con la dictadura que se llevó a cabo en Uruguay bajo el mandato del déspota gobernante Juan María Bordaberry. Nacido el 17 de junio de 1928 en Montevideo, Uruguay, fue un político y ganadero que ejerció cargos como presidente constitucional.
En la segunda mitad del siglo XX, la política uruguaya se repartía entre dos fuerzas: el Partido Colorado, que representaba a los sectores urbanos, y el Partido Blanco, que defendía los intereses del campo. En los 60, blancos y colorados se enfrentaron al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que se formó en 1963, 4 años después del triunfo de la Revolución Socialista en Cuba, con el objetivo de transformar la sociedad a través de la lucha armada, y su nombre es un homenaje a Tupac Amaru. Este movimiento denunciaba la corrupción de los partidos. El 24 de diciembre de 1963, sus militares bloquearon el paso de un camión de alimentos y los llevaron a un barrio marginal. Algunas personas consideran a los Tupamaros como los Robin Hood modernos. En 1972, Jorge Pacheco Areco ordenó reprimir a la guerrilla, y las Fuerzas Armadas fueron más allá, que las fronteras dejaron de ser territoriales para ser ideológicas. Los militares comenzaron a actuar como un ejército contra la lucha de su enemigo, el comunismo. El 1 de marzo de 1972, Juan María Bordaberry asumió la presidencia por medio del voto popular en 1972 y 1973. Se convirtió en el primer dictador de su país. Él enfrentaba la movilización de los trabajadores y las actividades de los grupos guerrilleros. Bordaberry buscó apoyo de los grupos militares que tenía por su poder constitucional. Las Fuerzas Armadas y el poder político aceptaron el uso de la tortura física y psicológica en contra de los supuestos enemigos. El 27 de junio de 1973, Bordaberry anunció la disolución del Parlamento y prohibió la actividad de los partidos políticos. Así, se inició la única dictadura en Uruguay. Bordaberry gobernaba junto con el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por miembros de las Fuerzas Armadas. Se organizó una lucha civil desde las primeras horas de este golpe. La CNT convocó a los trabajadores a una huelga general y el 9 de julio, obreros y miembros del Frente Amplio organizaron la manifestación en el centro de Montevideo. Esta dictadura cívico-militar tenía un objetivo claro: impulsar una política de liberación y de regularización de la economía e implementar reglas laborales más flexibles a favor de los empresarios y en contra de los derechos del trabajador. Este régimen impuso el terrorismo de Estado para evitar cualquier oposición a su modelo económico y político, como secuestros, violaciones, prisión prolongada, torturas y desapariciones de bebés. Formaron parte del sistema represivo de la dictadura uruguaya, como también este gobierno declaró ilegales a los partidos políticos, disolvió la CNT y reprimió la actividad sindical e instauró la censura. En 1976, al mismo tiempo que en Argentina se producía el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas uruguayas destituyeron al presidente Bordaberry y suspendieron las elecciones, quedando así los militares manejando las funciones del gobierno. En 1980, los militares redactaron el proyecto de una nueva constitución. Establecía un candidato único para la presidencia que debía ser aceptado por las Fuerzas Armadas. Los partidos políticos reaparecieron con una campaña por el no a la iniciativa militar. Paraguay. Bajo la tiranía de Alfredo Stroessner, nacido el 3 de noviembre de 1912 en Encarnación, Paraguay, fue un dictador militar y político que lideró su país bajo un gobierno autoritario. Después de 1954, Alfredo Stroessner es el jefe supremo de la dictadura paraguaya. Esta dictadura es la más larga del siglo XX en territorio americano. El 4 de mayo de 1954 empezó en Paraguay un largo proceso represivo. Fueron 35 años de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, secuestros y asesinatos por las fuerzas militares de seguridad que respondían al dictador Alfredo Stroessner. Después del golpe se convirtió en el jefe de Estado Supremo. En la llegada a su poder, se encontró con una situación social conflictiva, donde el 1,5 millones de habitantes del país, casi las 900.000 personas, se dedicaban a actividades rurales. Sin embargo, el 85% de las explotaciones agropecuarias pertenecía a solo 1.500 propietarios. Entonces, la gran masa de campesinos se veía obligada a pagar alquileres abusivos para poder trabajar. Entre 1870 y 1954 se vio pasar 44 presidentes con sus destituciones violentas y Stroessner logró la aceptación de la población y en su cargo declaró el estado de sitio, censuró la prensa, suspendió la presentación de habeas corpus y persiguió a todos los opositores. En 1967, el Congreso votó de manera positiva la carta de poder que le faltaba al stroessnerismo, la reelección presidencial indefinida.
Este dictador tenía una estrategia para vigilar a las tropas y evitar un levantamiento. Lo hacía él mismo inspeccionando los batallones militares. Nadie podía rebelarse ante su autoridad. Stroessner llegó al gobierno al mismo tiempo que el mundo se dividía en dos. Por un lado, la Guerra Fría a los países del eje, y el otro, los defensores de los valores de la sociedad occidental. La dictadura cumplió su objetivo al derrotar al comunismo en esta dictadura. Cualquier opositor podía ser acusado de comunista y además, para poder ser juez, maestro y médico en un hospital, el requisito era afiliarse a su partido el Colorado. Después de 1975, este gobierno de Stroessner se asoció con otras dictaduras militares de América Latina en el Plan del Cóndor. La Iglesia paraguaya se convirtió en un campo de resistencia concentrados en la Universidad Católica. Los miembros del clero se sumaron a la pelea de las ligas agrarias y se oponían a las reelecciones indefinidas del presidente. Luego, en los años 80, el estronismo comenzó con fisuras, ya que la disminución de los préstamos internacionales y la conclusión de las grandes obras de infraestructura frenaron las posibilidades de repartir dinero en las calles. Ya no se aceptaba que después de 3 años continuara el estado de sitio. Llegaron cambios en la política internacional y los países vecinos dejaban atrás sus dictaduras. Y Estados Unidos dejó su oposición y empezó a criticar la falta de una verdadera democracia en Paraguay, siendo así que parecía que la Guerra Fría iba a llegar a su fin y el comunismo ya no era una excusa para mantener un gobierno totalitario. En 1998, Stroessner tenía 75 años. Dentro del Partido Colorado, los llamados tradicionalistas decían que había que prepararse para el futuro, mejorando la imagen pública del gobierno, eliminando la corrupción. Existía otro grupo conocido como los éticos, que golpeó más duro enunciando las prácticas autoritarias del estronismo. En cambio, los hombres más leales, los militares, proponían que el nuevo presidente tenía que ser un Stroessner, su hijo mayor, Gustavo, el coronel de la Fuerza Aérea. Esto produjo un enfrentamiento con otro miembro de las Fuerzas Armadas, el general Andrés Rodríguez, ya que él era el consuegro del presidente y aspiraba a suceder el dictador, y tenía un rango mayor que el de Gustavo. El 3 de febrero de 1989, Stroessner trató de desplazar a Andrés Rodríguez para dejarle el camino libre a su hijo. Rodrigo dio un golpe de estado que dio fin a 35 años de dictadura. Brasil. En septiembre de 1961 asumió la presidencia João Goulart, alias Jango. Gobernó Brasil entre 1961 y 1964.